Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un nuevo directo del canal Real Madrid FEM y un directo el de hoy eh, triste porque perdimos la final, perdimos una grandísima oportunidad de ganar un título en el tercer año de vida. Em, pero bueno, hemos dejado un poquito de pozo y de tiempo para que podamos hacer un análisis un poco más tranquilo y sosegado de, de la situación, ¿de acuerdo? Creo que ya con un poquito más de horas a la espalda, haber dormido un poquito mejor, podemos alejarnos un poquito de, de ese calentón que hemos tenido todos y pensar un poquito más en frío, cómo fue, por qué fue, y un poco valorar la situación del equipo a 29 de mayo. Bueno, amigos, tenemos, según los datos, 8 usuarios de YouTube, 2 en Twitch. Em, Vamos a ir esperando a que venga la gente, a más gente. Como hoy el tema yo creo que va a ser eso, yo creo que va a ser un monotema. No vamos a añadir más puntos al índice y hablaremos de la cantera seguramente en un vídeo aparte. Bueno, tenemos ya gente en el chat. José González, buenas noches. Grand Fan 69, buenas noches. José González, fue una noche dura, la verdad va a ser difícil superarlo, compañero. Bueno, vamos a ver. José, créeme si te digo que he pasado noches muy duras, muy complicadas. Pongo como ejemplo siempre la noche de San Siro, 5-0 del Milan, que que nos cascó allá por el año 80 creo que era el 88. Sí, era el año 88, 89. Nos cascó un 5-0, un equipo que no estaba tampoco teniendo una brillante temporada como era el Milan y nos cogió, nos agarró, nos metió un tarrojazo. Un año antes el PSV, un equipo como era el Real Madrid, que el Real Madrid, que no perdió un solo partido en Copa Europa y sin embargo no pudo ganarla, siendo el mejor equipo de Europa, sin duda, habiendo eliminado a los mejores equipos que había en aquel momento. Eran auténticas brutalidades. Me acuerdo también, por intentar ser un poco más modernos, ¿no? De la tanda de penaltis del Bayern de Múnich contra el Real Madrid de Mourinho, que en una entrevista bastante reciente dijo Mourinho que había sido el momento más triste de su carrera. En fin, que noches así hay, ha habido, hay, habrá, y que de todo se sale. Como dijo Kenty Robles, luego lo veremos, esto es fútbol, son etapas. Hay equipos, como digo, por ejemplo, el de la Quinta del Buitre,
que mereció un par de Copas de Europa y se quedó sin ninguna. Y bueno, pues así son las cosas. Luego, pues en otros momentos te salen las cosas cuando nadie confía en ti, como por ejemplo el equipo de la octava. Es fútbol. Eh, sirve de aprendizaje, sirve para todos. No solamente para las jugadoras, el cuerpo técnico, también para la afición. Que, bueno, yo creo que hay una parte de la afición también que está acostumbrada a ganar. Y no siempre ocurre, no siempre pasa. A veces se pierde. Muchas veces. A veces no, perdón. Muchas veces. De hecho, es lo más normal es perder que ganar. Bueno, más gente por aquí. Pablo Fernández, buenas noches. Hugo González, saludos JJ y a la comunidad. Pablo Fernández, la verdad que fue una desilusión. Lo tenían tan cerca. Alberto García, buenas noches JJ. Qué cruel puede llegar a ser el fútbol. Viva doña Ivana, Andrés Sanz, doña María Isabel Rodríguez Castillero. Francisco Col, buenas noches. No perdamos el tiempo. Borrón, cuenta nueva. Y Wiki Ravel. PSV de Kuman, el PSV de Kuman, correcto. Daniel, aquel partido, el del PSV, el Real Madrid hizo todo para ganar, para que le guste la historia del fútbol, lo hizo todo y todo perfecto para ganar. Incluso la última oportunidad la tuvo Hugo Sánchez, una chilena magnífica de Hugo Sánchez que se marchó por poco. Daniel Eduardo, ¿crees que fue casualidad que cuando el Atlético marcó gol de tiro libre al Madrid, más tarde la cuenta del Barça puso un gol de tiro libre en el entrenamiento? Bueno, no sé si será casualidad o no, pero bueno, si lo fue, pues tampoco pasa nada. A ver, no tengamos tampoco la piel tan fina. Os quiero decir, si la cuenta del Barcelona se pone a subir ese tipo de cosas, es porque nos ve como un rival. Y cada vez más rival. Así que sin preocupaciones. Cuando ladran es que vamos por la dirección correcta. Pablo Fernández dice: Toril creo que se equivocó en los cambios por dos motivos, demasiado pronto y luego sacar a Tenea Feller Glinda. Creo que sí, que si dejara a una de ellos para pillar al Atlético al contragolpe. Bueno, pues ahora mismo son las 22:41 en España y yo creo que vamos a empezar ya a hablar de un poco de las líneas generales, ¿no? Ya lo está comentando Pablo también. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Vamos a hacer una línea general del partido. Personalmente creo que la primera parte fue más del Atlético de Madrid que del Real Madrid. Creo que la primera parte debió de ser más de un 1-0 o en todo caso un 0-0. Creo que el 1-0 fue un resultado demasiado abultado para nosotras, a favor. El primer gol viene de un córner que no es, pero el cabezazo de Toletti es inapelable, es buenísimo. Pero aún así creo que la primera parte fue regulera, muy, muy, muy regulera. En la segunda parte, curiosamente, Alberto Toril creo que hace reaccionar al equipo en el descanso y el equipo sale con otra mordiente. Sale presionando bien, sale bien concentrada y con un pequeño mm, ajuste táctico y creo que con la mentalización adecuada se comieron al Atlético de Madrid. Si la primera parte digo que es más de un empatito o como mucho un gol del Atlético de Madrid, esos, sobre todo los primeros 20 minutos de la segunda parte, fue un monólogo. Se comieron al Atlético de Madrid, se marcó el segundo gol y el Atlético de Madrid no reaccionó ni siquiera con los cambios de su entrenador.
creo que ahí el Atlético de Madrid entró en un encefalograma plano y el Real Madrid lo tenía ganado. ¿Qué ocurrió? Creo que, bueno, ahí Alberto Toril hace una serie de cambios. Hay que apuntar que Linda Caicedo pide el cambio, pero suponiendo que a Linda la vas a cambiar, también eliminas del juego a Feller y a Atenea. Bueno, sigamos. A partir de ese momento el equipo parece como que empieza a desconectarse por momentos. Las cosas se van complicando, el Atlético de Madrid empieza a creer, hasta el punto de que en el minuto 88 el Atlético de Madrid marca su primer gol. Es decir, que estamos hablando de que durante 87 minutos el Real Madrid, o en el minuto, mejor dicho, en el minuto 87, el Real Madrid va ganando 2-0 una final de Copa. Es el Atlético de Madrid marca el primero y en tiempo de descuento marca el segundo en tiro de falta directa. Luego llega la prórroga creo que faltan piernas por todos lados, hay mucho cansancio, se une, ya también hablaremos de este tema, la lluvia, el campo mojado, y realmente van pasando los minutos, el Atlético de Madrid no quiere jugar y el Real Madrid creo que no puede jugar. Así que llegamos a los penaltis. Los penaltis es una es un punto del juego también muy psicológico, muy mental, y creo que el Atlético de Madrid venía de estar muy abajo, como hemos dicho, muy encefalograma plano. Las, les dimos viva, y le creyeron, fueron hacia arriba y nosotras fue justamente lo contrario. Veníamos de arriba, fuimos hacia abajo, creo que nos cruzamos en la prórroga y en los penaltis. Ellas estaban muy por encima mentalmente y, y con otra energía. Y creo que esa energía además se vio en el corrillo de la tanda de penaltis. Eh, Tú ves el corrillo de unas y el corrillo de otras y no tiene nada que ver. Eh, Mentalmente, el Atlético de Madrid tenía ventaja en los penaltis. Unos penaltis, por cierto, que se tiraron en el fondo de los seguidores del Atlético de Madrid. Atención a esto también, por cuestiones de televisión. Una, un nuevo acierto de la administración Rubiales. Eh, Alucinante. En condiciones normales esto se sortea, pero aquí no hubo sorteo. Esto fue una de las discusiones que hubo ahí antes de lanzar los penaltis, y es que no hubo sorteo de penaltis. Se lanzó, por lo que os digo, por el tema de cámaras. Esto es lo que ocurrió, más o menos a grosso modo, intentando ser objetivos. Mi opinión personal es que si Toril en el descanso mentaliza al equipo y creo que acierta en esos ajustes y acierta en la mentalidad, no acierta en absoluto con la ventana de cambios. No acierta en absoluto porque creo que, primero, el equipo está funcionando bien. Hay un, hay un dicho que, bueno, como todo, ¿no? No se puede aplicar la generalidad en todo, pero hay un dicho que dice que cuando las cosas funcionan, procura no cambiarlas. El equipo está funcionando bien. Em, ¿Por qué cambiar piezas? Esa sería la primera, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es el último partido de temporada. No tienes que estar pensando en ningún otro partido que venga detrás. Esa es la primera. La segunda, que creo que la idea de los cambios, que era mantener el control del balón, era jugar más por dentro, no funcionó. Y no funcionó porque creo que se metió también el factor ambiental. Creo que
Maite nunca encontró su sitio, que era el objetivo, que Maite encontrara el balón y el equipo se reuniera alrededor de Maite, ¿no? Entre Maite y Moller reteniendo el balón. Pero Maite no se encontró. Y creo que no se encontró porque las condiciones del partido no fueron las idóneas para ella. Si es verdad que el campo no estaba encharcado, si es verdad que no me sale ahora el alcantarillado, el drenaje del campo fue maravilloso, pero aún así el campo está mojado, tú estás mojado, la camiseta pesa, las medias pesan, las botas pesan. El balón, afortunadamente, los balones modernos ya apenas les entra agua. No sé qué porcentaje puede entrar, pero las homologaciones creo que era un menos del 10% de agua lo que entra. Pero todo eso son circunstancias. La lluvia torrencial no es cómodo jugar al fútbol ahí y creo que Maite no se encontró. Moller no fue ni la sombra de la Moller que vimos contra el Athletic de Bilbao, una Moller que a mí me encantó contra el Athletic de Bilbao. Y creo que los cambios lo que hicieron fue perder, eh, por un lado, velocidad, por otro lado, eh, fuerza física y por otro lado, se mandó un mensaje desde el banquillo que creo que no fue bueno. Aquí hay que decir que, bueno, que cualquier entrenador tiene una idea y que no tiene un joystick para manejar jugadores. Alberto Toril no tiene su joystick para estar manejando a sus jugadoras, eso está claro, pero manda mensajes a través de los cambios. Y creo que ese mensaje que suministró no fue positivo. No sé si os acordaréis que en la previa, yo la alineación que os doy, os digo, bueno, en la delantera titular, fíjate, yo ponía a Moller. Y os dije, primer cambio, Moller por Esther. Esther, por ejemplo, no apareció. Creo que otra de las razones por las que se, se pierde el, la postura en esos últimos minutos es por falta de carácter. Creo que faltó una jugadora que pegara tres voces, que se fajara, que rabiara, que gritara. Y todo eso es Esther. A Esther se la puede criticar mucho, te puede gustar, te puede no gustar. eh, Tendrá sus virtudes, tendrá sus defectos, pero creo que nadie la puede discutir que Esther ha dado carácter a este equipo en siempre que está en el campo. Y creo que nos faltó ese punto de liderazgo. Un punto de liderazgo que en el campo suele dar Caroline Weir. No vamos a hablar de los estilos de liderazgo porque no queda fuera del ámbito de esto. Pero Weir estaba fundidísima en los últimos minutos, cuando se empieza a gestar realmente el desastre, ¿no? Estaba fundidísima. Y ahí se necesitaba eso, alguien que pegara siete voces. Pero siete voces, tres a las rivales y cuatro a las nuestras, ¿no? Lógicamente, no digo que sea al 100% la culpa de Toril, pero no deja de ser el jefe, el líder de este grupo, de este equipo, el jefe de la dirección técnica y se equivocó. Ya está. O sea, eh, ya sabéis, creo que lo sabéis, Alberto Toril, em, yo creo que es un buen entrenador, creo que es un entrenador que me encaja muy bien para el Real Madrid femenino. Durante esta temporada he criticado algunas decisiones suyas, pero de normal creo que siempre he entendido sus decisiones. Pero, llegado el último partido, curiosamente, como en la temporada anterior, el último partido de la temporada se le atragantó.
mal el último partido de la temporada de la 21-22 y mal el partido de la temporada 22-23. Con respecto a las jugadoras, bueno, algunas están señalando a jugadoras concretas o estamos señalando a jugadoras que entraron en esa ventana de cambios. Eh, ya digo, Moller creo que no fue ni la sombra de la Moller que vimos contra el Athletic Bilbao. Puede darse el caso. Creo que Maite, ya digo, no se encontró. Y creo que Sbaba salió tarde. Es otra de las cuestiones que creo que ocurrió. Creo que Sbaba tenía que haber salido ya en el descanso. Bueno, esto por supuesto ya son opiniones personales. Por eso os dije que quería también escucharos las vuestras, a ver cómo lo visteis. Creo que faltó carácter, creo que faltó em, pose en esos últimos minutos. De la misma manera que el Atlético de Madrid no jugó la prórroga, es que la prórroga no se jugó. Nosotras teníamos que haber dormido el partido. No supimos dormir el partido. Hubo un momento, es curioso, Moller sí cogió el balón y se fue hacia el córner. En- Podemos entender, por lo que os estoy diciendo, que Moller lo hizo bien. Pero es que Moller, cuando lo hizo, no lo hizo en el momento adecuado. No fue el momento oportuno. Esa jugada no es para acabarla en un córner. En ese minuto y esa jugada. Eso lo puede hacer un equipo X. Pero creo que el Real Madrid tal como estaba, con un 2-0, con el rival como estaba, el minuto en el que se estaba jugando, esa jugada no era para ir al córner. Eso te lo compro en el minuto 88, pero no en el minuto en el que fue a hacerlo Moller. No es el espíritu. Entonces creo que nos equivocamos en algunos puntos. Y lo que sí quiero es destacar el partido de alguna jugadora. O sea, creo que De Weir es que yo creo que ya no hay más palabras para describirla. Fue una pena porque ya digo que esos últimos minutos fue un querer y no poder. El cansancio, la lluvia, todo en contra. Lo intentó, no pudo ser. Toletti se dejó el alma. Fue un partidazo de Toletti. Y partidazo de Ivana. Ivana que ha tenido, bueno, que lleva teniendo varios meses. Iba a decir esta última temporada, no probablemente la anterior también. Ojo, yo también el primero que a veces la he criticado. Tuvo un partidazo. Tuvo un partidazo contra el Athletic Bilbao. Tuvo un partidazo también en la final. ¿Y ahora qué? Pues ahora tenemos que pensar, ya os lo dije en el último vídeo, si, si crees que tu opinión, la que tienes ahora, cambia si tuviéramos la copa, es decir, si esa jugadora del Atlético de Madrid falla la falta y al final terminamos ganando 2-1, si tu opinión hoy, 29 de mayo, 22:57, es diferente o no. Porque claro, las decisiones importantes se tienen que basar en, en datos más gordos, más objetivos, más largos, ¿no? Más estratégicos, no en calentones. Entonces, me gustaría también que hicieras esa reflexión. Yo entiendo que haya calentones, pero, em, pero hazte esa pregunta. Vamos a, vamos a acabar este primer bloque con lo que estáis escribiendo en el chat, que lo tengo en la otra pantalla. Y, y seguimos. Vamos a ver qué es lo que estáis poniendo en el chat, porque creo que estáis bastante activos. Bueno, Hugo dice, según tu opinión, ¿cuáles serían los motivos específicos de la derrota?
si es que lo subo, o solo fue una serie de circunstancias desafortunadas. ¿Cómo os diría yo? Un avión no cae por una sola circunstancia. Hay varias cadenas de errores. Y digo que hay varias cadenas de errores porque vas ganando 2-0. Es decir, una final tú la puedes perder. O sea, entra dentro de lo posible. Es el Atlético de Madrid. Viene en un estado de forma bastante, bueno, digamos que bueno. Y existe esa posibilidad. Te coge, te gana el partido y ya está. Fin, vale. El problema es que no es que te gane el partido, es que en realidad lo has perdido tú, ¿no? Es la manera de perderlo. Y ahí sí hay yo veo una cadena de errores. Y el principal, el primero y el principal, bajo mi punto de vista, es el de Toril. Por eso le marco más, ¿no? Porque es así, el puesto de entrenador también tiene estas cosas. Las victorias las dan las jugadoras y las derrotas los entrenadores. Eso hay que tenerlo claro y eso es el mal del entrenador. Pero insisto, aunque Toril no tiene un joystick manejando jugadoras, primero tiene la responsabilidad. Y lo segundo, las decisiones lo que están haciendo es dirigir, mandar un mensaje primero al equipo y luego el hacer que el equipo esté jugando de otra manera. Yo no sé si Toril se confió y pensó que estaba ganado y que era cuestión de dormir el partido y quería dormirlo, ya digo, con Maite y con Moller. Pero no, creo que... Bueno, creo no, pues a la vista está, ¿no? No fue acertado, no estuvo bien. Luego que te metan una falta directa como la que se sacó Vanini, que probablemente no la vuelva a meter en su vida de la misma forma, pues también. Pero bueno, desde luego si no hubiera habido falta, no tienes la posibilidad de que te meta esa falta. O sea, si el balón lo estás manejando en el centro del campo o en el último tercio y lo estás sobeteando y lo estás manejando tú el ritmo del juego, te digo yo a ti que no te pidan una falta en contra tuya al borde del área. Eso está claro. Bueno, más cosas. Granfan69 y Vanini aprendió muy bien de Messi. La falta la sacó 10 metros más adelante de donde se produjo la falta. A ver, hay otras cosas, ¿no? Esta es una. El por qué 6 minutos de descuento. No hemos hablado del posible penalti a Carly Weir. Creo que lo dije en Twitter. Bueno, no sé dónde lo dije. Que por menos de eso no me sale ahora. A la jugadora del Barcelona la pitaron un penalti a favor del Real Madrid. El penalti de Atenea. Por menos de la agarrón a Weir en el área. Pero insisto, que todo esto, o sea, por supuesto la colegiada fue un desastre. Desastre con patas. Que tampoco es nada nuevo porque llevamos toda la temporada con esta misma cantinela. Entonces no podemos echarle la culpa porque ya sabemos lo que hay, ¿no? Pero bueno, eso, 6 minutos, penalti. Vale. Alberto García dice que estarían diciendo los oportunistas de turno si la falta de Vanini hubiese ido unos centímetros más arriba. Claro, es que esto que dice Alberto es lo que os digo, o sea, de verdad reflexionar. Si ahora mismo estuviéramos celebrando la Copa, si tuviéramos la misma opinión, lógicamente la sensación sería diferente, pero y la opinión, lo que no podemos es depender de que el balón, de que porque un balón vaya 2 centímetros más a la izquierda o a la derecha, nuestra opinión cambie, ¿no? Es demasiado aleatorio si pensáis. Tenemos que ser
más sólidos en nuestra argumentación. Por eso, de alguna manera, también me quise dejar yo mismo, tiempo para reflexionar y pues, estamos hablando de 48 horas después, estamos hablando del partido, porque hablar en caliente tiene sus riesgos. Y fijaros una cosa, no he podido ver el partido repetido, no he podido verlo. Daniel Eduardo dice, es raro que Olga Carmona no haya puesto nada, si siempre es de las primeras que sale a pedir disculpas cuando el Madrid pierde. Bueno, a ver, Dani, os cuento una cosa. Las jugadoras están destrozadas. O sea, o sea, vamos a ver, si nosotros como aficionados nos costó dormir, eh, es que no me quiero ni imaginar lo que, lo que no pasaron cuerpo técnico y jugadoras. O sea, eh, tremendo. O sea, han tenido que ser, bueno, seguramente todavía seguirán siendo, pero las 24 horas siguientes han tenido que ser un suplicio. Entonces, bueno, a lo que voy, que eh, no penséis que Olga no pone nada porque pues, a ver, ya digo, están reventadas, están muy, están tocadas, ¿vale? Gran Fan 69, pero las nuestras les faltó todas las picardías para jugar de descuento, el descuento larguísimo. Sí, es que eso es lo que, por ejemplo, eso sí que es lo que tuvo el Atlético de Madrid y nosotras no. Esa picardía, ¿no? Que dice Gran Fan, ¿no? Duermo el partido, el ritmo lo controlo yo, el tempo. No digo tirarse por el suelo y revolcarse y perder tiempo y ay, me duele mucho, tal. Nah, si no hace falta. Es una pérdida activa de tiempo, ¿no? Se puede perder el balón mandando el balón a Fuenlabrada bueno, pues dominando, dando pases, porque además el campo estaba rápido y tienes jugadoras técnicas que saben controlar el balón con un campo como estaba. Que repito, había drenado fenomenal. No había charcos, con lo cual el balón tenía que estar rápido. Claro, encima está rápido, es que encima está rápido y te quitas a tus velocistas, para entendernos. Eh, en fin, yo creo que no fue muy acertado. Bueno. Gran Fan dice... no, perdón, ya lo había comentado. Joan Ragrat, buenas tardes. Yo creo que Toril se equivocó en cambiar a demasiadas jugadoras cuando nunca lo hace. Bueno, Alberto Toril, en el directo de la semana pasada hablamos de las estadísticas en liga. Y una de las cosas que vimos es que Alberto Toril suele hacer cambios en el minuto 46, cuando comienza la segunda parte. Es la ventana favorita. Luego la siguiente ventana más favorita es la del minuto 60. Fijaros que aquí estamos hablando de que las ventanas de cambios se producen en el 70. Por eso a mí me induce un poco a pensar que tal vez el partido lo vio mucho más claro en el 70 o es demasiado claro en el 70. Mm. Seguramente estaré yo equivocado, seguramente él vio cosas que yo no he visto, seguro. Por algo él es el entrenador y es profesional y yo no lo soy. Y su explicación tiene, seguro. Pero lo que también estoy seguro es que su plan en este partido por lo menos no le funcionó. En otros sí, pero creo que en este la dirección de campo no se la puedo aprobar. Manolo Sánchez dice, ¿será que Toletti ha estado practicando el remate de cabeza? Toletti, a ver, el remate de Toletti
pues es muy bueno, ¿eh? Em, Otra que remata muy bien, que hace el gesto técnico muy bien, es Moller. Para mí Moller lo que tiene que enseñar más es ese mismo gesto técnico saltando. Porque además tiene altura, tiene físico para imponerse en defensas, en juego aéreo, ¿no? Pero bueno, tu pregunta, Manolo, no sé si específicamente han entrenado el remate de cabeza. Hombre, seguramente sí, seguro, seguro. O sea, es, el gol de Toledo es una jugada de acción a balón parado que está ensayada, ensayadísima. Y, y bueno, yo no sé si Toletti ha mejorado o cuánto ha mejorado esta temporada en cuanto a remates de cabeza, porque ahora mismo no lo tengo en la cabeza, mejor dicho, cuántos remates de cabeza y cuántos han ido a gol en esta temporada. Y ni mucho menos la de la temporada pasada. Bueno, la de la temporada pasada yo creo que va a ser inviable encontrarla. Y en esta es posible que sí que se pueda encontrar. Alberto García Ramos dice, el 2-1 les hizo mucho daño. En el 2-1, si ya empezaba a haber un bloqueo de piernas, con el 2-1 ya hubo un bloqueo de piernas y un miedo a ganar. El miedo a ganar, el miedo a perder, el miedo de que están viniendo hacia ti, totalmente. Al equipo le entró el pánico. Por eso digo que creo que faltó garra y faltó liderazgo y faltaron tres gritos mal dados ahí bajo la lluvia para que la gente reaccionara. Félix Sánchez dice, ahora hay que apoyarlas, incluso me sentó fatal y me llevé una gran desilusión como a todos los madridistas y más a las jugadoras, claro, pero hay que reforzarse de verdad para tener una plantilla. Em, bueno, pensar que lógicamente el Real Madrid ya 29 de mayo tiene los deberes hechos, salvo alguna operación que a lo mejor pues le quede algún fleco o tal, pero acordaos, yo siempre os digo, el Real Madrid tiene una opción A, una opción B, una opción C y una opción D. Siempre es así. El Real Madrid tiene un estilo de gestión más cercano a lo que es una empresa privada que otra cosa y siempre piensa en una opción A, si se cae tengo una opción B, si se cae tengo una opción C y si se cae tengo una opción D. Entonces, tener claro que lo diré, la planificación lleva hecha mucho tiempo. Eh, lo que desconocemos es el gasto de presupuesto que va a tener la sección. Si sabemos que la sección, por ejemplo, ha ganado más dinero de lo que estaba presupuestado el año pasado. Perdón, el año pasado no, o sea, me refiero, este año, esta temporada. Eso es seguro, porque ya simplemente con la clasificación de la UEFA Women's Champions League de la tercera plaza de fase de grupos, se había ganado más dinero de lo que ya estaba presupuestado en sí misma. O sea que tener en cuenta que prácticamente se ha doblado el presupuesto este año con respecto al anterior, pues si tenemos, esto es un poco diarrea mental, ¿eh? Tenemos dos opciones. O doblamos otra vez el presupuesto, con lo cual nos estaríamos yendo a unos ya 12 millones, o, o bien otro incremento de 3 que serían 9 teniendo en cuenta que en cuanto a infraestructuras ya lo tienes prácticamente todo hecho, con lo cual esos 9 millones serían prácticamente gastos operativos, más luego lo que te puedas ganar de patrocinadores y demás. Lo que os quiero decir que los refuerzos del Real Madrid femenino yo creo que están ya perfilados, encarrilados y en fin, de aquí al 30 de junio supongo que ya irán cayendo. Oficialmente supongo que será ya más para el 1 de julio que otra cosa, pero bueno, que está, que está todo bastante atado.
Fernando Pérez de Blas. Espero que las jugadoras estén recuperándose mejor que yo. Todavía es recordarlo casi brota el manantial. Fue muy duro, la verdad es que es una derrota por la forma. Fue, fue mala. Sí. Yo hacía tiempo que no pasaba tan mal rato, tan mal trago por un partido de fútbol, la verdad. Daniel Eduardo dice, ¿y ese cambio de Siri desperdiciando hubiera puesto a Naikari o Esther para tirar el penal? Bueno, eso es otra buena pregunta. Yo creo que Freya la puso con la intención de recuperar balones y de volver a tener el control del partido. Pero volvemos a lo mismo. No terminó de funcionar el plan. Y no terminó de funcionar el plan probablemente porque aunque recuperaras el balón, suponiendo que fueras capaz de llegar al último tercio, había pocas ideas en ese último tercio, que yo creo que es lo que pasó en la prórroga. Eh, Hubo intención, acabaron mejor la prórroga que las del Atlético de Madrid, pero tampoco se llegó con claridad. Y ahí lo hizo muy bien el Atlético de Madrid. Entonces, en fin, no sé. Hugo González JJ, ¿crees que Toril ensayó penales y preparó a las chicas para una situación como la que se dio? A ver, se está hablando mucho del tema de los penaltis y Hugo, seguro que se entrenaron los penaltis. Es que tres penaltis, es que se fallaron tres penaltis. Estamos hablando de tres especialistas. A ver, lo primero que a mí me gustaría, y entiendas esto, descargar de responsabilidad a las que fallaron en el penalti. ¿Por qué? Lo primero, porque quien falla el penalti es quien lo tira. Segundo, estamos hablando de que te has pegado una paliza descomunal bajo la lluvia, que no es lo mismo tirarte corriendo detrás de un balón 122 horas cuando hace solecito y guay, a 2 horas en las que te está cayendo una chupa de agua descomunal. Algunas llegaron fundidísimas. De hecho, es más, eh, yo cuando vi a Caroline Weir que iba para el penalti, lo que pensé, lo reconozco, dije, mierda, perdón por la palabrota, con el partidazo que se marca esta mujer, va a fallar el penalti. Y lo marcó. ¿Qué pasó? Pues te falla un penalti, ¿quién? Olga. Que no te falla un penalti delante de 95.000 personas en el Camp Nou en unos cuartos de final de la Champions, te los falla. Svava, que es otra tiradora, no es que te lo falle, se le va fuera. Eh, y a Tere le pasa tres cuartos lo mismo. Mm, Yo creo que Tere ha fallado pocos penaltis en su carrera. Bueno, pues lo falló. Cuando al comienzo del directo os he hablado de otras circunstancias, en otros ejemplos del Real Madrid, y claro, en este caso el masculino, puedo decir que la tanda de penaltis del Bayern de Múnich contra el equipo de Mourinho fallaron los tres especialistas del equipo. Fueron tres penaltis fallados, ¿eh? Falló Cristiano Ronaldo, creo que todos sabemos que era un especialista. Falló Kaká, que era el especialista de Brasil, tirar penaltis. Y falló Sergio Ramos, que la mandó a, a la calle, mandó el balón a la calle. Pues aquí también han fallado tres. Misa paró una, estuvo a punto de parar otra. En fin, yo creo que digo que esa tanda de penaltis es algo más mental. No es una cuestión ya de prepararse penaltis, que se prepararon seguro, tenías muy claro. Pero están mal tirados, y están mal tirados en una mezcla de cansancio y de agotamiento mental. Gran Fan 69, he visto estos días comentarios lamentables de muchos madridistas pidiendo el cierre de la sección. Esta gente me produce repugnancia. A ver, es que sí, este es otro de los puntos en las consecuencias, ¿no?
las consecuencias que trae esta derrota. Eh, me da un poco de rabia porque estoy viendo que estoy como por la mitad del chat, o sea que creo que no me va a dar tiempo a leeros a todos en directo. Em, las consecuencias yo tengo aquí apuntados, por ejemplo, eh, perdimos la oportunidad de enganchar a madridistas dudosos. Cuando digo madridistas dudosos, digo gente que no tiene muy claro la utilidad de la sección o no lo ve. No es que no la vea bien, pero no termina de entender mm, por qué está la sección o qué motivó la creación de la sección, ¿no? Y hubiera sido un buen momento para enganchar a esa gente al fútbol femenino y a la sección concretamente, ¿no? Primera cadena de televisión, un título, ha sido un gran momento perdido. Se recuperará porque este equipo llegará a otra final y habrá gente que se suba al carro, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hubiera molado más que se hubieran subido el carro hace 2 días. No ha podido ser. Otra, otra consecuencia es la decepción por parte de madridistas que han vivido seguramente la segunda mejor época de la historia del Real Madrid. Entonces, claro, llevarse un palo de este tipo, pues es una gran decepción. Yo he visto gente que estaba diciendo que iba a dejar de apoyar al equipo. Bueno, eh, eso lo vi esa noche. No sé si ahora, 48 horas después, siguen pensando lo mismo, ¿eh? Ojo, que lo mismo simplemente fue un calentón y no lo creen así. Pero bueno, que sepamos que hay una parte de la afición que no está tan acostumbrada a perder. Y luego, por supuesto, los oportunistas y los antimadridistas. Los antimadridistas, bueno, ya lo hemos hablado. Uy, pues ahora voy a poner casualidades, ¿eh? Imágenes de faltas en los entrenamientos. Y luego oportunistas, gente que se va guardando las cosas en el termo y que cuando tiene la oportunidad, pues las saca, ¿no? Pero bueno, hay gente que vive de eso. No pasa nada. Eh, ¿Hay antimadridismo? Pues sí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, Hay gente que le da por chupar candados, pues hay otros que les da por ser antimadridistas. Yo qué sé. Hay de todo en la vida. Pues bueno. Y luego ya digo, lo que más puede molestar es efectivamente ese cierto oportunismo eh, por parte de ciertas aficiones. Y luego hay que entender una cosa que creo que nos diferencia con respecto a otros clubes es que el Real Madrid es el Real Madrid. Cualquier futbolista está siempre bajo la imagen del Real Madrid, nunca al revés, ¿no? Eh, eso no quita, eso no quita para que nuevamente, como ya dije la temporada pasada, creo que el adiós a ciertas jugadoras debería de haber sido diferente. Desconozco todas las intrahistorias, mm, pero creo que cuando hay jugadoras que se van y tienes oportunidad de que jueguen, pues hombre, yo creo que son detalles bonitos. No se dio la circunstancia en la temporada pasada, creo que fue un error grave. Y no lo digo por este partido, lo digo por los últimos 3 partidos. Creo que se podían haber dado circunstancias para poder ver en acción a alguna jugadora que probablemente no vista la camiseta del Real Madrid la temporada que viene. Entonces, no sé. De la misma manera que sí que se vio a Lorena por lo menos unos minutos, pues bueno, podíamos haber visto minutos de otras jugadoras que a estas alturas de la película muy probablemente tengan más un pie fuera que dentro del Real Madrid.
Bueno, Alberto García dice cómo se pueden tirar tan mal los penaltis. Menos mal que Misa paró el de Vanini. Vanini le pasó lo que yo pensaba que le iba a pasar a Weir. Manuel Sánchez dice: el Madrid le falta picardía. Si no, mirad cómo el Barcelona ante el Chelsea las tías perdían tiempo, escondían el balón hasta el DT. No dejaba sacar de banda a las del Chelsea. El Barcelona contra nosotros. Era en la, lo diré, la Supercopa, cuando se quedaron con 10, no hubo partido. ¿Por qué? Están súper acostumbrados. Y es más, no solamente no hubo partido, sino que en el último minuto de la prórroga, a una le entra un mareo dentro del área. O sea, pues bueno, esas son las cosas que nos faltan a nosotros. Y ahí es donde se ve en qué punto están unas y en qué punto están otras. Toril, Jorge López dice: Toril en rueda de prensa nunca dice que es su culpa. Eh, no, bueno, aparte Jorge, también hay que leer entre líneas. Creo que Toril tiene que mandar un mensaje. Está hablando a todo el mundo, pero también está hablando a sus jugadoras. Lo que no puede em, es desanimar. En esa rueda de prensa lo que tienes que hacer es mandar ánimo y levantar todo lo posible, ¿no? Yo de la rueda de prensa he visto trozos, no la he visto entera. Por eso no me termino de atrever a pronunciarme, porque hay alguna cosa que, por lo menos el corte que yo... Hay un corte concreto que a mí no me gusta, pero quiero verla entera. Me gustaría verla entera y no me ha dado tiempo, entonces prefiero no opinarlo. Hugo González dice: JJ, ¿le cambiarías a Toril o le dejas otra temporada? Will ya tiene 28. Bueno, esto es una unpopular opinion. Yo creo que, insisto, Alberto Toril creo que es un muy buen entrenador para la fase en la que está ahora mismo el Real Madrid femenino. Creo que esto también ya lo hemos hablado en algún directo. Y, y creo que hay un cierto trabajo de fútbol base que le falta a este equipo. Cada vez menos. Hay, hay unos puntos de madurez, no ya de esta temporada, sino incluso ya de la anterior, que estamos viendo defectos que, por ejemplo, yo sí que veo en otros equipos de la Liga F y que en el Real Madrid ha desaparecido. Y ha desaparecido porque hay ese trabajo detrás. Entonces, cada vez, como ya digo, se ha ido difuminando esos fallos, faltan cosas y, y creo que hay otra temporada más. Ahora, vamos a ver qué plantilla tenemos el año que viene. Ojo que no es sencillo por las circunstancias que ya hemos hablado también del Real Madrid B. Vamos a ver qué plantilla hay, qué carácter se le imprime a las jugadoras y qué juego se propone y hasta dónde se llega, ¿no? El año que viene, el año que viene hay que desterrar un poquito la frase de, bueno, pero nos falta experiencia, tenemos que aprender. Esta frase me vale esta temporada, pero la temporada que viene la tenemos que decir bastante menos. Yo admito que hay finales que hay que perder, mm, pero hay ciertos partidos de esta temporada que, que no se pueden volver a repetir. Todos tenemos que incrementar el nivel, la plantilla y el cuerpo técnico también. Entonces, para mí, la temporada que viene debe continuar el cuerpo técnico. Creo que sí. Creo que en líneas generales se ha hecho un buen trabajo. Ha habido algún pero. Cuando hablamos de la Liga F, creo que fue la semana pasada, ya lo hablamos. Pero sí que le daría otro año más. Aunque a 48 horas de haber perdido la Copa, a lo mejor es una opinión bastante impopular. Pero bueno, ahora mismo es la que
la que tengo. Eh, Alberto García, no, perdón, Fernando Pérez de Blas, el deporte es injusto. Por 10 minutos malos o unos penaltis horribles, muchos olvidan el segundo puesto con casi 20 puntos sobre un Athletic que ahora ha inventado el fútbol. Em, correcto. Bueno, mira, hay otra cosa que no he comentado, y viene un poco al hilo de una noticia que leí, no sé si hace un mes, que decía que el Real Madrid no apostaba por la sección femenina. Yo no sé vosotros, pero en el palco de autoridades yo vi a Florentino Pérez, pero no vi ni a la reina, cosa que por cierto me pareció bastante mal, ni a Cerezo, pero sí estaba el presidente del Real Madrid. Eh, bueno, dicho esto, creo que el Real Madrid está apostando por la sección femenina. eh, o sea, que la cosa va en serio. Desconocemos, como ya hemos dicho, el presupuesto para la temporada que viene. Ya lo veremos. Y no olvidemos que ha sido una temporada en la que hemos sido muy, eh, muy compactas. Es decir, hemos cogido la segunda posición. No sé en qué jornada, pero se ha discutido muy poquito esa segunda plaza. Hubo un conato en la que el Levante se quedó a 3 puntos, pero que la verdad al final ha sido, pues, lo hemos conseguido de una manera bastante holgada. Y ni te cuento con respecto a la cuarta, ¿no? Es decir, el Levante ha hecho un temporadón impresionante y ha mantenido un ritmo muy alto de Barcelona y un ritmo alto de Real Madrid. Alberto García dice, pasará lo que pasará, las decisiones tienen que tomarse. Bueno, eh, está claro, o sea, lo que no puedes es mantener al equipo en el mismo nivel, porque ya lo has visto, que no te da para competir contra el Barça, no te da para competir en Europa con garantías, te da para competir en Liga, pero claro, falta algo más, ¿no? Bueno, competir en Liga y hemos visto que te falta un punch, ¿no? Para competir tal vez en los partidos más importantes. Entonces, no te puedes quedar en el mismo punto, tienes que subirlo. Julio Herrera Cáceres dice hay que echar a Toril. Ser pecho frío es increíble, perder así y no haya consecuencias. Bueno, MG 78, el problema es perder contra un equipo inferior que además le pudiste meter 3 o más goles. Por cierto, Kenty estaba muy tranquila después del partido y el primer gol fue culpa suya. En fin. Bueno, yo creo que Kenty habló como segunda capitana que es. Eh, ya digo, o sea, Alberto Toril, cuando habla para todos nosotros, para los periodistas, pero también para sus jugadoras. Y Kenty está haciendo lo mismo. En realidad está hablando también para sus compañeras. Creo que el discurso de Kenty, la tranquilidad con la que ella se presenta y esa pose, a mí me parece muy acertada como capitana, ¿eh? Creo que fue un papelón gordo el de Kenty y fue admirable, ¿eh? Tanto en su discurso como en su, ¿cómo os diría? En la forma de decirlo, ¿no? En esa tranquilidad. Hemos perdido un título, pero calma, ¿no? Me parece muy positivos el mensaje, tanto el qué como el cómo. Independientemente que a mí Kenty me pueda parecer la, la lateral titular del Real Madrid o no, ¿eh? Hablo de su actuación en sala de prensa, que creo que fue eh, rayando el 10. Alberto García Ramos dice, a pesar de todo, sigo confiando en Toril. Em, Jorge López dice, si Zornoza no renueva, ¿crees que hay que sacar la billetera para traer a Alena? A ver, a Alena hay que sacar la billetera y traérsela, esté quien esté.
Creo que Oberdorf es un fichaje que te aporta, así, dos escalones. Da igual. Da igual el equipo que tengas, Lena Oberdorf te va a subir un escalón tu equipo, seguro. Entonces, a Lena si hay oportunidad y hay que traérsela. Mi sensación es que este verano me da que Lena se queda en el mismo sitio, de momento. Y que en el que viene se moverá del Wolfsburgo. Pero bueno, que es una sensación. Fernando Pérez de Blas dice, Toril cometió errores al no pensar en una posible prórroga. ¿Alguien pensaba en ello? Bueno, desde luego en el minuto 70, no. Bueno, y en el 84, que bueno, es el cambio de Linda, pero que es Linda quien lo pide. Nadie pensaba, yo creo que nadie pensaba en la prórroga. Yo creo que ni siquiera Manolo Cano estaba pensando en la prórroga. MG78, ¿por qué no va a renovar Zornoza? Para mí sería un error. Bueno, yo creo que Zornoza el año que viene va a seguir vistiendo con la camiseta blanca. Eh, Pablo Fernández, hombre, a Zornoza la renovarán. Daniel Eduardo dice, deberían traer a árbitros hombres para dirigir partidos de Liga F. Yo aquí eh, hago la siguiente pregunta. Los árbitros mujeres, las colegiadas, tienen que arbitrar solo partidos de fútbol femenino. ¿Por qué no pueden arbitrar de masculino? ¿Por qué no puede haber entrenadores en equipos femeninos o entrenadoras en equipos masculinos? O sea, yo entiendo que es deporte profesional y que los jugadores, bueno, por una serie de circunstancias que además también hemos hablado en este canal de este asunto y probablemente volvamos a hablar, pues las mujeres tienen que competir de manera profesional con otras mujeres y los hombres con otros hombres, pero, pero el cuerpo técnico no tiene que salir a correr. Las colegiadas y los colegiados eh, no tienen que superar a otros colegiados y a otras colegiadas en una carrera. Por lo tanto, me parece una tontería mayúscula que estemos pensando en colegiadas para la Liga F, ¿no? Creo que debería de haber unas categorías y ya está. Y si entras dentro de esa categoría, que puedas pitar. Ni hombre ni mujer, creo que es una cuestión de méritos. Si vales, vales. Y ya está. Que, bueno, todo lo que... La verdad es que las colegiadas, o el colectivo arbitral en esta temporada, por lo menos el español, creo que ha sido nefasto. Malo no, nefasto. Y no contribuye en nada tampoco a la huelga que tuvo en la primera jornada. Nefasto. O sea, no llega ni al uno. EMG78, estoy de acuerdo, ellas lo tuvieron que pasar muy mal también. Alberto García Ramos, ella quiere quedarse y el club también seguirá. Julio Herrera Cáceres, echar al entrenador por pecho frío. A mí, verlas así, a mí verlas así, uy, a mí verlas así todavía me parte el alma, Fernando Pérez de Blas, perdón. Es tanto el cariño que uno las ha cogido. Hay una imagen de Florentino, el presidente, consolando a Ivana que será para la historia. Hay una, hay un TikTok que he visto esta tarde y es un mosaico de fotografías y es terrible. Eh, Se te pone la piel de gallina, la verdad es que mm, bueno, de hecho la imagen de Ivana recogiendo el trofeo a la MVP del partido eh, rota, porque está rota, eh, es tremendo, es tremendo. Eh, es- Daniel Eduardo dice de Tere y Mate se les critica porque no ponen más intensidad.
Yo es que, Dani, yo no sé si se les critica porque no ponen más intensidad, pero cuando ha habido otras, también se ha criticado a otras. O sea, yo creo que hay un cierto sector de la afición que es, eh, unas son pro Maite, otras son contra Maite, unas son pro Teresa y otras son contra Teresa. No sé, yo tengo un poco esa sensación y, y reconozco que no lo entiendo. O sea, Maite ha podido tener un mal partido, que sí, que yo pues estoy de acuerdo, ¿no? Pero Maite ha tenido otros muy buenos, ¿no? Eh, y recuperaciones, las dos, el monto que tiene de recuperaciones, eh, no sé, yo creo que se generaliza mucho, por un partido o dos, no sé. O sea, al final te puede gustar una jugadora o no, que eso es opinable, claro. Es salvo en el caso de Wade, que no es opinable. Pero puede gustar o no, pero no sé, creo que hay un poco de fan bufandero hacia, hacia jugadoras y un poquito de hate, también hacia otras jugadoras que a veces también coincide. O sea, no sé, una cosa un poco extraña, ¿no? No, mm, yo no lo he, nunca lo había vivido así, no lo había visto así. Eh, pero bueno, yo puedo entender que de Tere y Maite digan que en este último partido, por ejemplo, no pusieron intensidad. Bueno, puede ser. eh, bueno, sí, te lo puedo comprar, ¿vale? No sé si es exactamente así, pero te lo puedo comprar. Pero generalizar, tanto que no sé si es el caso, Dani. No, no lo hablo por ti, sino por las sensaciones que yo tengo en Twitter, que también es verdad que Twitter es una realidad paralela, ¿vale? Twitter es un mundo que, en fin. eh, pero, no sé, ya digo. Además parece que cuando dices algo bueno de una jugadora, parece como que estás implícitamente diciendo mal algo malo de la jugadora que ocupa esa misma posición, de la otra jugadora que ocupa la misma posición. Y tampoco hay que ser así. Al final, una plantilla la componen de 22 a 25 jugadores y, y son un equipo. Un equipo gana campeonatos. No lo ganan ni 5 ni 8 ni 11. Lo ganan todos. Porque todos tienen que aportar. No puede haber jugadoras que sean exactamente iguales. Porque un equipo se basa en eso. En, y eso es labor del entrenador, ¿eh? Conseguir que las virtudes de cada una de tus jugadoras se potencien y disminuyan esos puntos débiles. Y en cada momento, en cada partido contra los rivales, será mejor potenciar unas virtudes que otras. Porque el objetivo no es que fulanita juegue 90 minutos y la otra no. No, el objetivo es ganar a tu rival. Esto es fútbol profesional. Se trata de ganar y de también alcanzar, objetivos. Hugo González dice: Toril, mi cariño y respeto para cada jugadora que cobró el penal, en especial a Sofi, que está creciendo barbaridad. Todo es aprendizaje y sé que volverán más fuertes. Yo cuando he dicho que con el tema del penalti, que no quiero culpabilizarlas porque creo que estas tres, a ver, afortunadamente yo no me he visto nunca lanzando un penalti a este punto y que por mi culpa al final mi equipo no gane un trofeo X. Pero, pero tiene que ser un palo, ¿eh? O sea, tiene llegar a la ducha y decir, yo he fallado el penalti. Y bueno, a lo mejor en este caso, que, que lo han fallado tres, no tanto, pero bueno, en cualquier caso, la culpabilización de, "Jo, yo he fallado el penalti". Eh, Hay que tener carácter, ¿eh? Y eso también quiero verlo yo la temporada que viene de estas tres. A ver quién lanza penaltis de estas tres la temporada que viene.
porque eso también me va a dar una pista buena de, de la pasta de la que están hechas. Adelanto, mi apuesta. Olga los va a tirar. Alberto García Ramos, ver a Ivana y a Misa llorar de esa manera me partió el corazón. Bueno, lo de Misa también es, es que son imágenes terribles. Em, es otra de las diferencias que yo veo, ¿no? Con respecto al masculino. Eh, no sé, yo empatizo más con ellas. La verdad, o sea, ves el esfuerzo y ves las caras rotas de dolor y es que se te parte, de verdad se te parte el corazón. Es una cosa brutal. Yo lo pasé fatal, te digo. Hugo González. Para mí, Molle tiene que ser más egoísta y decidirse a girar y tirar en el área más seguido. Bueno, es que creo que tampoco fue su partido. De la misma manera que creo que estuvo estupenda contra el Athletic Bilbao, en este último, pues no tuvo su día, igual que otras. Félix Sánchez Lorenzo, las dos nuevas de la plantilla para Toril han desaparecido y no renovaría a Esther y Naikari, cedería, pero al final de temporada tienes que utilizar sobre todo a Esther, que después de Weir era quien, y aquí se te corta. Em, bueno, Félix creo que dice que, o la idea de Félix es que tanto Naikari como Esther son jugadoras del Real Madrid y que por lo tanto podían usarse. Yo estoy con Félix. Es decir, al final yo no sé, ya digo, no sé qué intrahistoria habrá porque ha desaparecido y ha desaparecido de esa manera tan abrupta, ¿no? Yo puedo entender que Esther a lo mejor en determinados partidos, lo que estábamos hablando, ¿no? Sus virtudes eh, pueden ser potenciadas de otra manera o contra otros rivales o en determinados momentos pues quieras otro estilo, quieras potenciar otras cosas, ¿no? Yo eso lo entiendo. Pero de ser indiscutible a desaparecer de esa manera tan brusca, ¿no? Y creo que además contra el Atlético de Madrid se hubiera necesitado ese perfil. Hombre, pues me cuesta pensarlo, ¿no? Y no digo ya por despedirse o no despedirse, ¿no? Sino porque eh, pues que podías haberlo usado y creo que que hubiera resuelto o hubiera dado un buen resultado, ¿no? Pero, no sé, hay algo ahí que, que no sé, no sé si algún día lo sabremos, pero no, yo tampoco lo termino de entender. Ernesto MG, González, sí que hay liderazgo, pero estaba en el banquillo. Fernando Pérez de Blas sobre la sección, a mí desde el principio me ha aumentado el madridismo y lo sigue haciendo. Ernesto MG, la cabezonería de Toril con Esther no tiene sentido, en la final la tienes que utilizar, aunque sea de revulsivo. Es que Ernesto es lo que te decía, que Esther era indiscutible para Toril. De hecho, no sé si os acordáis, hará como 3 o 4 meses, Esther estaba discutidísima y Toril la mantuvo y la mantuvo contra viento y marea. No sé. Eh, por ejemplo, bueno, no sé, tampoco quiero desenterrar viejos fantasmas, ¿no? Pero lo que os digo, yo creo que Esther, a lo mejor contra el Elite Bilbao, pues bueno, te está saliendo redondo el partido, no tienes por qué cambiarlo. Pero joder, yo creo que contra el Atlético de Madrid sí hubiera tocado. Fernando Pérez de Blas, en el básquet todos nos hemos metido con Mateo y sus chicos por una canasta en extremis, ahora todos con ellos somos así de ventajistas. Eso es verdad. Fernando Pérez de Blas es que da en un punto también eh, muy importante. Si, si Chus Mateo o si Sergio Llull no hubiera metido esa canasta, a lo mejor Chus Mateo pues no estaría ahora bendecido por el madridismo, es verdad.
es cierto. Está muy discutido. Gana una Copa de Europa, dejas de estar discutido. Bueno, y todo eso en cuestión de centímetros. Sergio Llull la clavó y Vanini la clavó. Julio Herrera Cáceres dice, por no echar a Toril, ya estamos cansados, fuera ya. Em, Mira, una pregunta que se me ocurre, ¿no? Porque yo entiendo que haya gente que no le guste Toril. Eh, Me gustaría que, que me dijerais nombres, por ver un poco el pulso, ¿no? De ese madridismo que quiere un cambio en el banquillo. Bueno, ¿qué tipo de cambio queréis en el banquillo? Eh, Creo que hay entrenadoras que están libres o que acaban contrato. ¿Y cuál sería vuestra apuesta? Bueno, entrenadoras o entrenadores, ¿eh? ¿Cuál sería vuestra apuesta? Que por cierto, y hablando un poco de lo que hemos hablado de colegiados, colegiadas, entrenadores, entrenadoras, eh, y una de las cosas o uno de los argumentos que yo he leído contra Toril es que no tiene experiencia en el fútbol femenino. Manolo Cano es campeón de la Copa de la Reina con una experiencia de 5 meses en el fútbol femenino. 5 meses. Que el fútbol femenino no es igual que el fútbol masculino. Hay una serie de ¿cómo diría yo? De matices que lo hacen diferente. Pero el orden de juego, la estrategia, la preparación y entender fútbol, eso es lo mismo en masculino, en femenino, que en fútbol base. Bueno, eso hablando de Manolo Cano, por no extendernos en otros casos, incluso de más éxitos recientes, eh, como puede ser el de Luis Cortés, sin ir más lejos, ¿no? O qué experiencias tenían en los femeninos, o qué habían ganado en equipos femeninos, ¿no? Entonces, eh, cuidado. Pero bueno, sí que pido, o a lo mejor hago una encuesta, no sé cómo me los apaño, para que me deis ciertos nombres, ¿vale? Porque yo también tengo un plan B, es decir, si yo ahora cojo, o sea, si yo fuera de la dirección deportiva del Real Madrid y digo, Alberto Toril, no me vale, yo tengo un plan B y tengo un nombre en la cabeza. Tengo dos nombres en la cabeza. Bueno, me gustaría saber que, cuáles son los nombres que tenéis vosotros, ¿no? Fernando Pérez de Blas dice, los madridistas tenemos que aprender a perder, de eso estoy seguro, y respetar a las jugadoras. ¿Alguien cree que no les dolió mucho más que a nosotros? Es que Fernando ha pasado también por varios disgustos. Esto creo que era Michael Jordan que lo decía, que aproximadamente había encestado algo así como el menos del 45% de los tiros eh, que había hecho. Hugo González dice, porfa comunidad, apoyar con sus likes. Muchas gracias, Hugo. A mí se me va. Bueno, la verdad es que no estoy muy atento al tema de los likes, de reconocerlo. Fernando Pérez de Blas, muchas gracias, Hugo. Fernando Pérez de Blas dice, Kenty salió rota. Su tranquilidad aparente le viene de los tropecientas finales que ha jugado. Correcto. Kenty ha jugado con el Atlético, perdón. Creo que además ha jugado dos con el Atlético. O sea, con el Barcelona y el Español, creo que es también. Y así es la careta de capitana. Yo creo que cuando salió de la rueda de prensa se hartó a llorar, creo. Alberto García Ramos dice, me alegra ver lo madridista que es Kenty, otras han hecho el camino inverso, por desgracia. José Martín,
Buenas noches, Daniel Eduardo. Verás la final de la Champions del sábado. Si Jonathan Giraldez hace una torilada como pasó contra el Lyon, no descartemos al Wolfsburgo. Pues Daniel, eh, la final de Champions el sábado. Eh, lo más probable es que no. Eh, lo digo así. Lo más probable. Eso no quita para que en el último momento, si tal, y se dan las circunstancias, sí que la vea. Pero 29 de mayo a las 23:54, ahora mismo en, en Bet365 las apuestas mm, dicen que no. Ignacio Villamandos dice buenas noches, Naikar y Esther se van al final. Bueno, eh, aquí hasta que no haya comunicado oficial, las cosas pueden cambiar. José Martín dice, nos faltó oficio en el campo y en el entrenador. Totalmente correcto. Hombre, grada lateral, muy buenas, muy buenas noches. José Martín, por hacer lo mismo a Bilda lo crucificamos y a Toriel, ¿qué hacemos? Hombre, es que lo de Bilda es una constante, ¿eh? Lo de Bilda no es que sea un partido. Que mira, te podría comprar que Bilda hizo la misma contra Inglaterra. Pero es que lo de Bilda es que, aunque seas muy pro de entrenadores, lo de Bilda eh, es difícil de apoyar, ¿eh? Daniel Eduardo dice, ¿crees que Ollane será la lateral derecha la próxima temporada? Contra Linda Caicedo lo hizo bien. Bueno, Dani, Ollane es una buena jugadora. Y es una jugadora muy joven. Creo que tiene menos cartel que otras, lógicamente. Alguna otra jugadora que se está relacionando con el Barcelona. Pero creo que es muy buena jugadora. Y además, mm, daría, creo que da el perfil de, del catálogo de jugadoras que ve el Real Madrid. Que además yo creo que también va a hacer un poco mix, ¿no? Recordemos que la temporada pasada contrató a Toletti, que es una jugadora contrastada, y contrató también a Caroline Weir, que era otra jugadora contrastada. Es decir, no están contratando solo y exclusivamente jóvenes, ¿no? Perfil Linda Caicedo, ¿no? Están trayendo también un tipo de jugadora también ya entrada en una madurez deportiva. Hoy Ane cumpliría la primera prensa de juventud. Alberto García Ramos, en fin, como suele decirse, para ganar una final primero hay que perder una. Fin de la cita. Efectivamente, Alberto, está muy extendido ese dicho. Cuando hablamos de la segunda época más gloriosa del Real Madrid, insisto, y lo digo también porque digamos que está muy cercana en el tiempo, el carácter de ese equipo probablemente se forjó en mucho por esa semifinal perdida contra el Bayern de Múnich. Víctor López dice lo de la intensidad se puede comprar, pero que Maite haga lo mismo que Atenea Linda, se hablan de cosas que son irreales. Eh, Inesei 9, el problema que Toril quiso dar minutos a muchas jugadoras y eso no puede ser. Víctor López, ¿qué opinión tienes de lo que hizo Toril? Bueno, eh, Víctor, lo tienes lo hemos estado comentando en varios puntos del directo, que yo a Toril le aprecio mucho, pero creo que se equivocó. Y que todo lo bueno que hizo en el descanso se lo tiró por el retrete, allá por el minuto 70. Y ese sería el titular. Luis Gel Moreno 2023-2024 debería de llevar el dorsal Linda Caicedo 7 en el Real Madrid. Bueno, yo creo que el dorsal 7 es de Olga y Olga seguirá escogiendo el dorsal número 7. Pero bueno, yo creo que va a haber dorsales curiosotes para cogerse, ¿eh?
Y a lo mejor, visto lo visto, bueno, te iba a decir, por el dorsal que se cogió esta temporada, bueno, tampoco es que tuviera mucho para elegir, ¿no? Pero bueno, yo creo que Linda Caicedo va a poder escoger un dorsal guapetón. También te digo una cosa, Raúl llevó el 17 y le fue muy bien. Fernando Lainez dice, recién me saltó el aviso. Alejandro Sanz Parras, hola People, acabo de entrar al directo, a mí me tiene perplejo el tema de Esther. El modus operandi ha sido muy similar al de Cardona y Aslani el año pasado. ¿Alguien sabe qué ha pasado con Esther? Bueno, Alejandro, no, la intrahistoria todavía no se conoce, no se sabe. Sí, el modus operandi es parecido a lo que ocurrió. Fíjate que Aslani sí jugó de titular en el último partido de liga. A mí ese modus operandi, lo hablaba ayer, en cierta manera también me recuerda a Bale. Yo sé que Bale es otro futbolista que trae cierto, cierta división, pero la última temporada creo que podría haberse aprovechado mucho mejor ese jugador y se mantuvo en el banquillo. Y creo que fue una orden consensuada desde arriba. Y Esther venía siendo titular indiscutible, o si no indiscutible, bastante titular, muy titular, y se ha caído al ostracismo. O sea que ahí no puedes decir, es que no es del gusto de Toril. Bueno, es que Toril, desde que llegó, puso a Esther. Am, Jesús Jiménez Moreno dice, Ona Valle está en el top 3 de las laterales derechas. Probablemente. Víctor López, gracias. Veré tu opinión, solo que me conecté tarde. Muchas gracias a Víctor. Como el vídeo se va a quedar, estás entrando nada más por YouTube, se va a quedar en YouTube. Si lo ves por Twitch, también se ve, se queda, creo que son 3 semanas. O sea que no tengas problema. Luego puedes ir saltando si quieres a la zona que tú quieras. En fin, al gusto del consumidor. José Martín, soy anti-Bilda, pero Torilla en el partido más importante se ha comportado igual y no se puede ir de rositas. Eh, Fernando Lainez dice, facilito, Esther no renovó y no juega y ya. Sí, bueno, ese es el titular. Ese es el titular. De todas maneras, eh, no sé si es del todo correcto decir que Esther. A ver, el matiz es Esther no renovó o el Real Madrid no renovó. Eh, en cualquier caso, renueve o no renueve, se le ofrezca o no se le ofrezca la renovación, es jugadora del Real Madrid. Creo que ahí tienes que, como entrenador, aprovechar de todos tus recursos de plantilla, mm, hasta el último día. No sé. Fernando Laine dice hay que fichar 4 centrales. José Martín Toril es muy amarrategui y al final le pudo ser una naturaleza. Siempre le vence el lado sin ambición en Champions y en los partidos importantes. No me gustan los entrenadores así. Bueno, José, yo creo que es un poco la, lo que, la parte de la afición del Real Madrid que no ve a Toril como entrenador del Real Madrid. Creo que más o menos todos coincidís en este argumento también, en el Amerretegui. No sé si estabas cuando lo he comentado. Independientemente de si te gusta Toril o no, si piensas que Toril es buen entrenador o no para la temporada que viene, sí me gustaría saber un poco vuestras opiniones de, de otros entrenadores o entrenadoras para el banquillo del Real Madrid, ¿no? Como ya digo, opción A, opción B, opción C, opción D. Porque cada entrenador también le gusta dar su toque, ¿no? Cuando un entrenador llega a un club, trata de succionar un poco la filosofía de ese club, pero también imprime él.
un poco, o ella, ¿no? Esa personalidad. Ya digo, yo tengo dos, tres nombres en esa lista A, B, C, D. Pues me gustaría también que vosotros dijerais algún nombre. Fernando Lainez dice, me da igual una cosa o la otra, Toril la jodió, pero debe seguir. Bueno, al final yo creo que Toril también pecó eh, de inexperiencia en finales. Eh, es mi sensación, es mi opinión. Yo creo que a las jugadoras les pudo el miedo, les pudo las piernas y tal, pero yo creo que Alberto Toril también le pudo, en algún momento creo que le pudo la presión de la final. Bueno, pues ya hemos entrado en un nuevo día, por lo menos aquí en España, 30 de mayo, eh, las 12:04. El resumen, más o menos, eh, de lo que hemos estado hablando. Alejandro Dos Sanz, es cierto que Aslani jugó en Liga, pero no jugó la semifinal de Copa contra el Barça, si no recuerdo mal, correcto. No salió ni como, ni como relevo. Ni Aslani ni Cardona se despidieron en el campo, correcto. Correcto. Igual me equivoco, pero no jugó Aslani ese día. No te equivocas. Ese día no jugó Aslani, pero sí que por lo menos, entre comillas, se pudo despedir de la afición, porque no era oficial, pero, o creo que no era oficial todavía. Se despidió de la afición, que básicamente todos sabíamos que ya a esas alturas Aslani se iba. Cardona no se pudo despedir. De hecho, creo que con Cazzi, que poco se habla, eh, tampoco creo que se portaron demasiado bien. Creo que Cazzi se tenía también que haber despedido. No, Cazzi sí jugó. Es verdad, Cazzi sí que llegó a jugar minutos de ese partido y sí se pudo despedir. Pero las otras dos no. A mí eso pues me rasca un poco también. Por lo menos Lorena sí pudo jugar ese último partido de liga. Una Lorena, por cierto, que me da mucha pena en general por todas, pero especialmente por Lorena, porque yo creo que hubiera sido muy bonito haber podido cerrar el círculo, Lorena, haber podido cerrar el círculo del tacón a Copa de la Reina. No pudo ser, pero bueno, ojalá que le vaya muy bien a Lorena ya donde juegue la temporada que viene, y la seguiremos. Intentaremos seguir su trayectoria. En fin, pues lo dicho, yo creo que más o menos eh, como resumen del directo, más o menos todos hemos coincidido, ¿no? El error de Toril en los cambios, creo que es donde eh, todos coincidimos. Creo que seamos un poco divididos, ¿no? Si queremos a Toril en la temporada que viene o queremos un relevo. Creo que también estamos todos de acuerdo en que las jugadoras que tiraron el penalti, pues tampoco hay que culpabilizarlas. y, y bueno, en cualquier caso, mira, ahí tenemos que ver cosas positivas, lo positivo. Creo que todos tenemos que tener opinión. Creo que es necesario que no todos opinemos lo mismo, es muy importante. O sea, que yo diga que yo prefiero a Toril la temporada que viene no quiere decir que sea la mejor opinión de la historia del mundo mundial. Es mi opinión y es tan válida como la de cualquier otro. Eh, y viceversa, ¿vale? O bueno, o cualquier otra opinión. Vaya, entonces eh, yo he de decir que cada vez en los directos me encuentro más a gusto, porque
os veo vuestra opinión. Pues eso, unas veces coincidimos, otras veces unos coinciden, otros no. Tenéis unos... Cada uno tiene un punto de vista y me encanta que podáis expresarlo, podáis decirlo aquí y además... nada, si no hay que enfadarse, hay que escuchar. Y sobre todo quiero daros las gracias porque ha sido una derrota muy dura. Han sido unas horas muy fastidiadas y aquí no ha venido nadie con una antorcha para quemar Valdebebas, ¿no? Aquí cada uno ha expresado su opinión y lo he hecho con educación y todos los demás habéis escuchado, así que quiero daros unas gracias enormes por todo esto, por estar ahí, por aguantarme el coñazo también. No debe ser fácil. Llevamos ya una hora y 42 de chapa, así que no sé, os admiro, gente. No tengo palabras para describiros. En fin, bueno, espera que me estáis hablando. José Martín dice: como sustituto de Toril me gusta Sánchez Vera. Ha hecho muy buena temporada en el Levante. Muy buena. También os digo que con el Atleti y me gustaría verle la segunda temporada. Esa segunda temporada. Que el Levante creo que... Ojalá me equivoque, pero creo que lo va a pasar mal. Lo dejaremos para otro directo. Mi opinión sobre el Levante. Fernando Lainez dice: tanta pesadumbre, buena temporada de resultados. Hugo González, gracias JJ, se viene lo mejor del Real Madrid. José Martín: lo mejor de Torino es dar libertad a Wade y mejorar la defensa, lo peor su carácter ultra defensivo y pésima gestión de plantilla y cantera. De la cantera, que poco hemos hablado esta temporada de la cantera, pues, en fin, las circunstancias también han venido así. Pero bueno, hablaremos de la cantera y de la disyuntiva del Real Madrid femenino. Lo dicho, gente, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por vuestra atención, un saludo y hoy, más que nunca, a la Madrid.